Hola a todos, mi nombre es Javier Clemente Ngonga Gomo, soy autor, emprendedor y hoy quiero tocar un tema de actualidad que quizás por conocimiento y por experiencia creo que puedo opinar. Se trata del tema de la corrupción en el sector comercio y aduanas, dos sectores que siempre han tenido esa mala fama, pero yo quiero comentar este tema primero desde el punto de vista de pequeñas anécdotas relativas al sector. He trabajado en ese sector durante bastante tiempo. Creo que mis inputs y mis anécdotas y mi punto de vista puede ser relevante, ya sea de manera general para que el ecuatoriano tenga una idea de lo que está pasando, como de una manera particular para los que realmente dicen que investigan estos temas, ¿no? En primer lugar hay que entender lo que es una sociedad civil, a diferencia de lo que puede ser un régimen, una sociedad castrense, ¿no? Porque eso tiene que ver también con el origen y el objetivo de los sectores que implican el comercio y aduanas. Una sociedad castrense es una sociedad regida por el régimen militar, por el orden castrense y por sus leyes y por sus normas y por sus formas, ¿no? Entonces, en la historia reciente de Guinea Ecuatorial, tras el golpe de libertad del 3 de agosto, se estableció el Consejo Militar Supremo, que no era un régimen civil. Cuando digo, por ejemplo, que lo habré comentado varias veces, que cuál es la ley, la primera ley que promulgó el Consejo Militar Supremo, cuando yo lo digo, yo lo afirmo o yo lo comento, no es solo por la temática que implica la ley en cuestión, sino por la documentación, ¿no? O sea, cuando digo que tengo tal ley o que conozco tal ley, por lo general, o cualquier tema, es o que me he documentado bien, o en el caso de esa ley, que tengo el documento original. O sea, cuando digo cuando hablo de un tema con, con ese énfasis y con esa seriedad, es porque cuento de documentación, o por lo menos me he documentado. La primera ley, como digo, que promulgó el Consejo Militar Supremo, que tiene que ver con el tema sectorial que vamos a tratar hoy, fue la ley número 1 de fecha 17 de noviembre sobre la inversión de capital extranjero en la República de Guinea Ecuatorial. Es una ley que se promulgó y que salió en el Boletín Oficial del Estado, del sumario del Consejo Militar Supremo, fecha 17 de noviembre de 1979. Sí es verdad que en la época de Macías y durante la época de Macías existía ya un departamento encargado de las relaciones comerciales y el intercambio de bienes y productos, más aún teniendo en cuenta el potencial económico y agrícola de la isla de Bioko, sobre todo en ese momento. Pues la primera persona que asumió la responsabilidad del ministro de Comercio fue el entonces vicepresidente de la República, con Macías, el excelentísimo señor don Edmundo Bosio Dioko. Pero todos sabemos cómo acabó ese gobierno de Macías. Luego, como digo, con el Consejo Militar Supremo, la primera ley que se promulgó fue para intentar canalizar y hacer revivir la actividad del sector privado y la economía nacional, atrayendo inversión privada. Eso es en definitiva el comercio, ¿no? Y en los primeros años el Ministerio de Comercio siempre fue el departamento responsable, hombre,
por lógica sectorial y competencia, por materia de competencias, siempre fue el departamento responsable de el sector de las aduanas, pero por cuestiones, creo, netamente tributarias, se prefirió y se estableció con el tiempo que la Dirección General de Aduanas y los servicios de aduanas dependiesen del Ministerio de Hacienda, lo cual en la práctica hace un poco ineficiente la función de poder no solo regular, sino controlar las políticas comerciales y aduaneras. Pero bueno, así es como se ha ido funcionando. El Ministerio de Comercio es un ministerio, hay que entender que en la última década, por lo menos, los máximos responsables de ese departamento han sido también figuras relevantes en el ámbito político de nuestro país desde el punto de vista de la oposición. En ese periodo, en sus respectivos periodos de mandato en ese ministerio, también hay que entender que muchos de los funcionarios de la administración pública o muchos de los ciudadanos que no podían encontrar empleo en otros sectores, o muchos de los funcionarios que se podrían sentir marginados en otros departamentos, se trasladaron a ese ministerio y se convirtió realmente en un nicho, en una cuna de la oposición. La corrupción, eso no tiene nada que ver con las ideas políticas de cada uno, no tiene nada que ver con la corrupción, pero es bueno también denotar ese aspecto. El tema de la corrupción en el Ministerio de Comercio lo voy a tratar partiendo del hecho de que ha salido la noticia de detenciones, y sea en Malabo, sea en Bata, de funcionarios relativos a ese departamento y al de aduanas también. Sobre ese tema sí que quería tocarlo un poco. ¿Por qué? Porque mi experiencia en ese departamento, y para los que no lo saben, he tenido el honor de trabajar para mi país en ese departamento durante bastantes años. Entonces voy a contar quizás anécdotas que pueden hacer al ecuatoguineano entender cuál es el problema en ese sector en lo relativo a la corrupción, y qué realmente qué tanto se está haciendo gracias a la corrupción en ese sector para dañar el tejido económico nacional, para impedir la industrialización de nuestra economía y para limitar la capacitación laboral y el bienestar social en nuestro país. Recuerdo en su momento, voy a procurar no citar los nombres, pero sí develar los hechos. Voy a contar dos anécdotas sobre la corrupción en el Ministerio de Comercio. La primera tiene que ver con lo que siempre digo, y es el ejemplo en los países que han querido luchar contra la corrupción, que el problema siempre es que la corrupción suele venir de arriba, y así empieza de eso va la primera anécdota, ¿no? Una tarde, era las 5 de la tarde, en ese momento yo estaba ostentando la función de director general de Comercio Interior en el Ministerio de Comercio. Era las 5 de la tarde
yo me estaba yendo a casa ya y el ministro de turno me llama por teléfono. Señor director, por favor, si puede pasar a mi oficina, que hay un tema urgente. Fui a su oficina y en la oficina estaba el ministro delegado del departamento. Cabe decir que el ministro del departamento en ese momento era de la oposición y el ministro delegado no era de la oposición. Y el ministro de turno me dice, mira, es que tenemos un tema aquí, la empresa Martínez Hermanos tiene que hacer unos pagos y usted ha dicho que tienen que pagar al tesoro esta cantidad. Pero nosotros creemos que es una empresa que ayuda mucho al Estado, no sé qué y tal y cual, y que hemos preferido que facilitar a la empresa, a una empresa como Martínez Hermanos, que por cada contenedor que ellos traigan a los puertos de Guinea Ecuatorial, el contenedor grande de 40 pies, que paguen 50.000 francos. Y el contenedor pequeño de 20 pies, que paguen 25.000 francos. Yo le respondí, que tampoco me suelo hacer el tonto, excelentes, excelencias. Eso significa que la ley de tasas en vigor, promulgada por el jefe de Estado, ya no está en vigor en este ministerio. Y me dijeron, no hemos dicho eso. Lo que hemos hecho es, hemos hecho un documento interno del ministerio hacia Martínez Hermanos y las demás empresas mayoristas, o sea, las que más importan, para que ellas se atengan a los pagos según esta modalidad y que sea efectivo a partir de la fecha. Y yo les reiteré, señores, excelentes, excelencias, ¿saben ustedes que el ecuatoguineano, un comerciante ecuatoguineano o una comerciante ecuatoguineana, cuando traen sus mercancías en el puerto de Malabo Bata, por un contenedor de 40 pagan 500.000 o 1.000.000, hasta 2 millones? Y por un contenedor de 20, más de lo mismo. No me dieron ninguna respuesta porque no era de su interés. Y desde entonces mantuvieron ese régimen. Obviamente no ellos, eso en el lenguaje empresarial, eso se llama, bueno, es corrupción, pero hay que entender que estas empresas hacen un lobby muy serio para acercarse a los miembros del gobierno, para acercarse a las autoridades del país, y siempre cuando hay una facilidad hacia ellos, siempre hay una contrapartida. Entonces, por eso he dicho que la corrupción en esos sectores suele empezar desde arriba. El tema de los funcionarios, pienso que hay que tratarlo con muchísima seriedad, porque hay una ley general de procedimientos administrativos vigente, y también hay una ley de funcionarios civiles del Estado. Esas dos normativas legales, sobre todo, amén de los reglamentos internos de cada departamento, ya tienen en cuenta todas las variables, todos los menesteres que puedan acontecer en el ejercicio de las funciones de cualquier miembro del colectivo funcionarial de la administración pública de cualquier departamento, y las acciones sancionatorias en caso de
de mala praxis. No creo que esas normativas jurídicas determinan que ante cualquier cuestión, cualquier mala praxis, cualquier infracción del funcionario, hay que llevarle a la gendarmería. Pienso que muchos, de ser así, es decir, cuando vas a solicitar el nombramiento o el puesto en la administración pública, si te dijesen que a la mínima que haya una sospecha de cualquier cosa acabarías en la gendarmería o en Black Beach, mientras aún se investiga y sin una sentencia judicial, muchos no aceptarían ser funcionarios. Por eso digo que ese tema hay que tocarlo con pinzas, y luego al final voy a contar una pequeña anécdota también de mi experiencia con la gendarmería, porque digo que hay que tocarlo con pinzas, porque muchas veces queremos hacer lo que no sabemos hacer, y cuando hacemos lo que no sabemos hacer es muy difícil que lo hagamos bien. Sí es verdad que hay mucha corrupción en ese sector, sí es verdad que es una corrupción que ya se tiene que frenar, sí es verdad que no hay disciplina económica en los departamentos, más aún en el departamento de encargado de comercio. Pero esas migajas que habrán podido coger o no los funcionarios, no lo sé, porque yo entiendo que la actividad económica general del país se ha visto afectada con un bajón sin precedentes. También entiendo que los precios del mercado de cualquier producto, sobre todo los de consumo, bienes y servicios, se ha duplicado, en muchos casos triplicado en comparación con el año pasado, el mismo periodo, la inflación. También entiendo que la falta de industrialización y la falta de, como he dicho antes, una buena planificación económica hacen inviable una tendencia positiva en lo que tiene que ver con los ingresos de ese sector. Sin embargo, creo que lo que se debe señalar y se debe mirar con lupa es qué nos está haciendo en el sector comercio, qué nos está haciendo en el sector de las aduanas, qué nos está haciendo, que es lo que está impidiendo que la economía dé los resultados que tiene que dar. Por eso he empezado hablando de la sociedad civil y la sociedad, llamémosla militar o llamémosla castrense, porque los mecanismos que funcionan en la sociedad castrense o militar, es decir, ante la infracción al calabozo, no son los mecanismos de la sociedad civil, señoras y señores. No son los mecanismos de la sociedad civil. La sociedad civil tiene otros mecanismos, funciona con leyes. Por eso vuelvo a reiterar, la primera ley promulgada por el Consejo Militar Supremo en noviembre de 1979 fue para promover la actividad económica comercial y la inversión privada. Ahora han pasado muchos años, han pasado más de 4 décadas. Debemos analizar que el problema no es que los funcionarios hayan cogido sobornos en los puertos. Hay que preguntar realmente a las empresas madres, a las empresas importadoras, a Martínez Hermanos y compañía. Hay que preguntarles realmente
si los jefes de esos funcionarios han cogido sobornos o no. Hay que preguntarles realmente qué les permite esa dejadez, esa impunidad de no molestarse siquiera en la calidad de los productos que importan y traen para la venta en los mercados de nuestro país. Repito, hay que ver realmente qué es lo que adolece, qué es lo que necesita ese sector para que haya ingresos en el tesoro público o fiscales, si eso es lo que necesita el país, o para que se cree una actividad comercial legítima en Guinea Ecuatorial y una industrialización efectiva. Hay que ver si eso es quizás lo que necesita el país. Ahora voy a hablar de quizás la segunda anécdota relativa al Ministerio de Comercio y a la corrupción. Porque mi visión siempre ha sido pragmática. Es decir, hay que hacer lo que se puede hacer bien para el país. Y lo que no se puede hacer para el país hay que aceptarlo y no hacerlo. Una de las razones por las que nuestro país se encuentra en este parón económico en el que sí se ha invertido muchísimo en sostener el país y en las infraestructuras que hay. Y yo siempre fui de los que se molestó en leer toda la documentación de planificación y de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Económico. Era un plan intelectualmente y profesionalmente factible. Era muy general, pero era factible. Se podía haber llegado a todas las fases hasta la total autosuficiencia de la economía nacional. Con esa visión siempre pensé que, bueno, como muchos ecuatorianos, ¿no? La industrialización es la solución aquí. Si conseguimos poder transformar en nuestro país los bienes y servicios que necesitamos para poder mantener nuestra economía de consumo y nuestras necesidades básicas, y si acaso exportar excedentes, eso ya nos mantiene a todos ocupados a nivel laboral, a la administración también ocupada a nivel fiscal y tributario, y a nuestros socios comerciales contentos porque se materializaría el objetivo que se ha querido desde el 17 de noviembre de 1979, que es utilizar la inversión extranjera para diversificar la economía, como ha hecho Corea del Sur, como ha hecho Japón, como ha hecho Singapur, como han hecho los Emiratos Árabes Unidos, como ha hecho China. Y sin olvidar que de todos estos países y regiones que he mencionado, Guinea Ecuatorial es no solo el más pequeño geográficamente, sino a nivel de recursos naturales, es también un país bastante agraciado. Desde ese ángulo y en el Ministerio de Comercio siempre pensamos y envisionamos que una solución o la solución para dar respuesta a este paquete de necesidades era el establecimiento de una zona de libre comercio en nuestro país. Pero había un problema, que es el que se está arrastrando hasta ahora. El problema económico, quién lo financiero, quién lo iba a financiar. El problema técnico, cómo se iba a implementar y quién lo iba a gestionar.
Y luego el compromiso económico a largo plazo, si implicaría una deuda soberana o no, o simplemente una línea de financiación. En su momento el proyecto se presentó porque realmente pensábamos, éramos no solo patriotas, sino lo suficientemente profesionales para entender que creando un foco industrial en Guinea Ecuatorial donde se pueda transformar la mayor parte de bienes y servicios que ya estamos importando de otros países, que reduciría el valor del coste de esos bienes y servicios en nuestro país, es decir, el coste de vida sería más bajo, el coste de adquisición de bienes y productos sería más bajo, el guineano viviría mejor. Aparte de eso, los ingresos también del sector se incrementarían de una manera exponencial y se podría crear hasta 200.000 o 300.000 puestos de trabajo de manera directa o indirecta. No era un proyecto teórico, era el proyecto más técnico y más práctico que se podía conseguir en el sector. Presentamos este proyecto al departamento, tuvimos la oportunidad incluso de llegar a un acuerdo, un contrato, se firmó un preacuerdo para establecer esa zona de libre comercio en Guinea Ecuatorial sin garantía soberana, lo cual iba, como digo, todas esas teorías de que se va a hacer tal, son simplemente teorías. Realmente queríamos algo práctico, realmente queríamos algo ejecutable, realmente queríamos algo que sea tan tangible como lo que han hecho otros países y es tangible ahí. ¿Qué pasó? La corrupción se puso en medio. La corrupción en Guinea, de los niveles más altos, muchas veces opera de tal manera que si no se habla su lenguaje, es decir, si no hay maletines, si no hay sobornos, si no hay sobres, al corrupto, a la corrupción realmente le importa un bledo si un proyecto o una actividad va a ser del beneficio del país o no. Y eso es lo que destruye el potencial de crecimiento de nuestro país. El sector comercio y la actividad aduanera son muy importantes. Cuando dejamos de fijarnos en el dinero que entra en el puerto, porque esos son sobres, son tonterías. Cuando un inversor dice que va a invertir 1, 2, hasta 5 billones de dólares en Guinea Ecuatorial y lo firma, y luego no se le permite hacerlo por corrupción, eso hace mucho más daño que el que un funcionario, 10 funcionarios o 100 funcionarios hayan cogido unos sobres de Martínez Hermanos. Pienso que la corrupción hay que tomarla con seriedad, y a veces los funcionarios hay que preguntarles, ¿verdad? Si se quiere investigar la corrupción, hay que preguntarles sobre sus jefes. Y si los funcionarios no pueden hablar de sus jefes, pienso que las empresas del sector no pueden tener ningún problema en revelar a quiénes dan dinero y por qué. Porque el hecho de que haya, cuando ya vemos un producto caducado en el supermercado de una gran empresa de estas, es porque no ha pasado, no se ha inspeccionado el producto o el contenedor debidamente en el puerto, porque ha pagado alguien. Y por lo general no suele ser a los funcionarios, como digo, yo siempre hablo con documentación y para los que investigan, yo tengo documentación
de miembros del gobierno, es decir, de altos funcionarios de ese Ministerio de Comercio, haciendo notas a favor de las empresas, diciendo a los funcionarios de que están en el puerto que dejen a la empresa X sacar sus mercancías sin pagar al departamento. Entonces, realmente, repito, hay que preguntar a los funcionarios sobre su cometido, y hay que recordar que vivimos en una sociedad civil y no en una sociedad castrense o militar.